Bienvenidos, bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Estamos ya conectados a través de las redes de emisoras inclusivas acá en Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial sobre los niños y algo que tiene que ver también sobre el psicoanálisis. Y tenemos una entrevista a través de lo virtual. Nuestra invitada es Marina, quien es psicoanalista, y lo especial de hoy es que es de Argentina. Se conecta desde Argentina y vamos a hablar sobre este tema. Bienvenida, Marina, a Discapacidad en Acción. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria profesional. Bueno, en principio, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Eh, sí, tal cual mencionaste, yo soy licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Me recibí ya hace unos cuantos años eh, y de a poco me fui metiendo en lo que es la temática específicamente del abuso sexual infantil, que es un tema que impacta lamentablemente a nivel mundial, que va en aumento. Y en relación a mi recorrido, he estado trabajando con esta temática en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de acá del distrito de Quilmes, de Buenos Aires. También soy profesora, dicto clases en secundaria básica, secundaria superior y también en universidades. Y charlas y seminarios que después vamos a contar un poquito más sobre eso, no quiero anticipar, en la Escuela de Psicoanálisis de Quito, de Ecuador, a través de quienes nos pusimos en contacto. Y después también ejerzo en consultorio privado, desde un encuadre, como bien nombrabas, psicoanalítico. Aclaro que es desde el psicoanálisis freudiano, porque también tenemos a Lacan, ¿sí? Eh, Ahora les vamos a explicar un poquito de qué se trata el psicoanálisis. En relación a mi recorrido, como decía, también estoy en una comunidad terapéutica de adicciones actualmente. Eh, He hecho siempre muchas, o sea, la psicología nos da para mí la ventaja y el beneficio de poder investir varias áreas, ¿no? Y a mí siempre me gustó mucho justamente eso, ¿no? Poder trabajar en diferentes ámbitos y en los distintos ámbitos uno va aprendiendo y actualizándose de distintas maneras. Es un aporte muy rico porque, bueno, como todos sabemos, la mente humana es muy compleja y hablando específicamente del psicoanálisis, que se centra en que la conducta está determinada por nuestro inconsciente, ¿no? Bueno, Freud habla de lo que es el aparato psíquico, eh, que está conformado por tres instancias, las más conocidas desde lo que es el imaginario social, desde lo más popular, sería el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, que todos de alguna u otra forma creo que han escuchado quizás estos términos. Después él hace toda una reformulación de su teoría y arma una segunda tópica freudiana que es el yo, ello y super yo. No sé si querés que siga avanzando en explicar Claro, esto en o este tema, bueno, en este tema, sí. pues, este psicoanálisis. ¿Cuáles son las ventajas del psicoanálisis? Porque hemos escuchado mucho de Freud y bueno, Ujú, yo, el superyo y el ello, ¿cómo lo definiríamos ujú. en un lenguaje más amigable? Bien, Que dice, ¿qué hace el yo? ¿Qué hace el ello? ¿Y qué hace el superyo? bien, La vida cotidiana. bien. Genial. Vamos a tratar de poner ejemplos cotidianos que por ahí es más sencillo, porque es una teoría compleja y muy abstracta y si uno no está en la temática no tiene por qué entenderlo fácilmente. Podríamos decir que el ello
es pura pulsión. ¿Qué quiere decir pulsión? Es el deseo como irrefrenable a querer todo que se cumpla ya, ¿sí? La inmediatez, el placer inmediato, podríamos decir. Por otro lado, el super yo está constituido por los mandatos que fuimos interiorizando aproximadamente en psicología y menos en psicoanálisis no hay edades exactas, pero sí mencionamos aproximadamente para contextualizar y ubicarnos entre los 6 años. Uno interioriza esto que son las reglas, ¿no?, de convivencia para vivir en sociedad. En principio las obtenemos de la crianza, ¿no?, de los encargados de nuestra crianza, quienes nos orientan a, no sé, tener determinados hábitos de dormir en determinado horario, o qué está bien y qué está mal, no sé, está mal pegar, está mal gritar, ¿sí? Todo eso se refuerza después cuando el niño o niña ingresa al ámbito escolar, donde también continúa aprendiendo sobre reglas, normas, ¿sí? Todo eso se interioriza y ahí se constituye la instancia superyoica, que es la encargada de, podríamos decir, indicarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y el yo sería como una instancia intermedia que lo que hace es luchar un poco, está como tironeado, por decirlo de alguna manera, por el ello y por el super yo. El ello lo insta todo el tiempo a querer satisfacer esa pulsión a cualquier costo. Y el super yo es quien pone como el freno y dice, no, a ver, esto no está bien, tenés que adaptarte a las reglas para vivir en sociedad, ¿sí? No sé si se entiende. Por ejemplo, alguien se enoja, enojarnos enojamos todos, ¿no? Pero si actuáramos en relación a ese primer impulso y tuviéramos ganas de pegarle a alguien, si lo hiciéramos, que está mal por supuesto, ahí estaríamos actuando solo desde el ello. En cambio, cuando interfiere, opera el super yo y nos dice, no, no está bien pegar, me tomo unos minutos, ¿no? Me tranquilizo y puedo hablar, dialogar. Y ahí es donde el yo media entre ambos y terminamos con otro tipo de conducta que no sea una que traiga malestar tanto a la misma persona como a terceros, ¿sí? Entonces, básicamente vendría a ser ese angelito bueno y malo que siempre están discutiendo hacer lo bueno, Se hacer lo malo, asocia mucho con eso, sí, y luego de aquello exacto. viene alguien y dice, bueno, pongámonos de acuerdo y hagamos las cosas bien para sentirnos bien. Más o menos por ahí, ¿verdad? Ujú, sí, Listo, entonces como exacto, que a la primera parte es lo emocional, la mente emocional, luego pasamos a la mente racional y sale una claro, mente sabia que pone la cordura en todo, y ese es el juego en micrones para que todos vivamos la vida dentro de los contextos que se van dando. Y bueno, en esto el psicoanálisis, eh, ¿cómo vamos ujú, ingresando en el tema de los niños? Sí, porque el psicoanálisis se sobreentiende de que es como realizar un árbol genealógico mental desde la concepción a medida que fue evolucionando y cuáles fueron los resultados al instante que el niño llega a tu consulta. ¿Cómo te vas metiendo en esto para sí. ayudar a los niños? Bien, más allá de que existe, por supuesto, una cronología, como vos decías, siempre el psicoanálisis se basa en que el inconsciente es quien, digamos, regula nuestros comportamientos. Entonces, algo como muy breve y básico, una de las reglas fundamentales del psicoanálisis es poder hacer consciente lo inconsciente, que muchas veces cuando algo nos resulta muy doloroso, solemos reprimirlo. Habrán escuchado hablar de la represión. Es un mecanismo defensivo, ¿sí? Que justamente
nos actúa de manera inconsciente apartando, podríamos decir, como otro lugar de la mente, esto tan doloroso, pero no es que se borra ni desaparece. Entonces, en un momento posterior, como no se borra ni desaparece, retorna desde otro lugar. Ahí es donde tenemos que estar muy atentos los analistas a pesquisar, ¿sí?, estos retornos de lo reprimido para poder trabajar con ello. En relación al niño o niña, es fundamental tener en cuenta un montón de cuestiones. Cómo se va constituyendo, o sea, más allá de la cronología, así como avanza en cuanto a la motricidad, en cuanto a lo cognitivo, funciones cognitivas, etcétera, desde el psicoanálisis hablamos siempre de la constitución del aparato psíquico, que es lo que hablábamos antes, ¿no? En su primera o su segunda tópica. Eh, y hablamos de la constitución de la subjetividad. Para el psicoanálisis nos constituimos, o sea, el niño o niña se constituye a través de un otro o una otra. En principio va a tener como referentes quienes sean encargados de su crianza, que pueden ser mamá y papá biológicos o no necesariamente, porque en psicoanálisis también hablamos de funciones. Hablamos de una función materna, de una función paterna, y estas funciones pueden ser ejercidas, sí, claro, por los padres biológicos, pero a veces puede ser ejercida cuando lamentablemente alguna de estas figuras falta por otra persona, ¿sí? Por ejemplo, un niño que no tiene padre o tiene un padre ausente, puede tener un padrino, un tío que pueda ejercer esa función paterna. Y la principal característica de los niños, niñas y también incluso adolescentes es que tienen una dependencia y una vulnerabilidad hacia ese adulto o adulta encargados de su crianza. Si nosotros, yo siempre lo comparo con lo que es el mundo animal, ¿no? No en todas las especies, pero generalmente cuando nace un potrillo de un caballo, arranca y sale caminando, ¿no? Justamente el bebé, el niño, la niña necesita, además de las necesidades básicas, como ser alimentación, cambiarle un pañal, etcétera, de la libidinización. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el poder ser mimado, el poder ser hablado, ¿sí? El poder investirlo con otro tipo de energía más allá, que es la libidinal, que llamamos del psicoanálisis, que es esta amorosidad, cuidado, protección, ¿sí? Y es fundamental a la hora de recibir a un paciente, tanto en un servicio de políticas de cuidado integral de niñez y adolescencia como en un consultorio privado, es tener en cuenta la etapa evolutiva que está atravesando y a su vez, ¿qué sería la etapa evolutiva? La edad cronológica, que como dijimos, es, o sea, si bien la cronológica es exacta, desde el psicoanálisis no son todos los niños que vengan a consultorio de 6 años iguales. ¿Por qué? Porque otra cosa que toma el psicoanálisis es la historia vital, cómo se fue constituyendo ese niño o niña, y también, eh, digamos, todo el contexto, ¿sí? Eh, entonces se formó, se constituyó de maneras diferentes. Por eso es singular y caso por caso. No es que viene un niño de 6 años con determinada problemática y utilizamos una regla o una estrategia en respuesta a eso, sino que ahondamos, como bien vos decías al inicio, más cuando es adolescente o ni hablar cuando atendemos adultos, vamos haciendo como el camino hacia atrás, a ver qué de lo actual, qué del síntoma, de la manifestación que se presenta en el presente, eh, tiene que ver con su historia fundacional, constitucional, ¿sí? Bien, entonces, dentro de aquello, la- las ventajas del psicoanálisis en casos graves como es el abuso sexual de los niños, que se está dando muchos casos a nivel mundial y nacional. Tú como experta en el tema, Ujú. ¿cuáles son los pasos a seguir en este sentido?
Bueno, justamente en principio es muy importante, fundamental, creerle al niño o la niña, no poner, o al adolescente, no poner en duda jamás, porque justamente lo que provoca un abuso sexual infantil es un trauma, es una situación muy traumática. Entonces, no es lo mismo si la familia acompaña o no, si le creen o no, porque si no ahí estaríamos revictimizándolo, ¿sí? Lo principal es tener una muy buena entrevista, muy buena me refiero a hacer una anamnesis que sería un recorrido con ese encargado o encargada de la crianza, que generalmente voy a hablar en masculino cuando hable de agresores o abusadores y en femenino cuando hable de cuidadoras, porque lamentablemente desde la investigación científica está comprobado que el mayor porcentaje de abusos sexuales son cometidos por varones y las víctimas, si bien hay víctimas varones también y hay agresoras mujeres, son menores la cantidad de casos, ¿sí? Hago esa aclaración. Eh, y en relación a esto que hablábamos de lo traumático, tiene otro tipo de abordaje. En principio les decía, al recibir tenemos que recibir en principio a la adulta responsable, encargada de los cuidados y que acompañe a ese niño y que lo haya, o niña y haya protegido. Una anamnesis es hacer como un reconto, diríamos, bien detallado, desde que el niño o la niña nació, ¿sí? Cuándo tuvo su control de esfínteres, si era sociable o tenía tendencia a aislarse. Bueno, un montón de preguntas que podemos realizar. ¿Cómo es el vínculo de esa niña con esa mamá? Bueno, y un montón de cosas más que no quiero extenderme por cuestiones de tiempo, porque una anamnesis completa lleva mucho tiempo. Después de eso, lo que hacemos desde la legalidad, que también es importante decirlo, es firmar un consentimiento informado. ¿Qué significa esto? Una autorización de esta adulta encargada de los cuidados de la niña o niño para que nos habilite en el próximo encuentro ya recibir, ¿sí? A esa niña o niño. Lo primero que se hace con el niño o la niña es explicarle o preguntarle, mejor dicho, se le sugiere en principio a esa adulta que le transmita que la próxima va a venir, a dónde va a venir, ¿sí? Y como dije antes, dependiendo de la etapa evolutiva que está atravesando y de los recursos particulares que tenga, se le va a explicar para qué vino o por qué vino. ¿Qué somos los psicólogos o las psicólogas? Con un lenguaje acorde, ¿sí? No es lo mismo como le vamos a hablar a una niña de 5 años que a un adolescente, ¿no? Y lo principal que debemos lograr es generar un vínculo de confianza y un espacio de escucha activa y respetuosa. Eso es lo principal, que la niña o el niño sienta que en este lugar viene a ser escuchado respetuosamente, que se le cree, como dije al principio, y que se lo va a ayudar. Y acá hago un paréntesis. Los psicólogos y psicólogas no tenemos la función de investigar si ese hecho sucedió, no sucedió, de comprobar, sino que lo principal, que nuestra principal tarea y función es ayudar a elaborar, en el mejor de los casos, si se puede, en palabras, sino a través del juego. Eso se irá viendo, se utilizan distintos recursos, como decía, según la etapa evolutiva y según la personalidad que se fue conformando en ese niño o niña o adolescente. eh, y lo que se hace es que pueda elaborar y procesar todo lo traumático para alivianar un poco de ese dolor que ha padecido, tanto físico como emocional, y poder seguir adelante con la mejor calidad de vida posible. En el medio de eso se dan un montón de otras cuestiones, que es
el desmembramiento familiar, porque lamentablemente también las estadísticas lo comprueban, la mayoría de los abusos sexuales infantiles o de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes son intrafamiliares. Y con esto hablamos de que el agresor o el abusador es un padre biológico, un padrastro, o sea, una pareja actual de la madre, un hermano, un tío, un amigo íntimo de la familia. Lamentablemente sucede que la mayoría de las veces, la mayoría de los casos son estos ejemplos que doy, y que a su vez justamente ahí entra una confusión, una ambivalencia en el sentir del niño o la niña que está atravesando por esa situación, porque existe un supuesto eh, cariño, cuidado, o sea, la misma persona que la agrede sexualmente, quizás es la misma que la lleva a la escuela, le da de comer, le compra cosas, hay mucha manipulación y hay una asimetría de poderes. Esta asimetría de poderes no solo es por la edad cronológica, la diferencia de edad cronológica que hay entre el adulto o adulta, porque siempre que hablamos de abuso sexual infantil estamos hablando de alguien más, de 18 años o mayor hacia alguien más pequeño, ¿sí? Es considerado obviamente un delito penal muy grave. Y lo que decía es que hay una asimetría en muchos sentidos. Además de la cronología y la diferencia de edad, hay diferencias en los saberes acerca de la vida en general y acerca de específicamente la sexualidad adulta por parte del agresor. Y el niño, la niña adolescente, como decía al inicio, que en las primeras etapas está en constitución, está constituyendo su aparato psíquico, no tiene la capacidad de poder otorgar un consentimiento ante estos actos sexuales que realiza, ¿sí? El agresor o el abusador. En este punto, Marina, las herramientas que se Sí, van a brindar en el seminario que se va a dar, cuéntanos un poquito, porque lo que estamos hablando hoy es justamente bien, para que todos sepan que la, este tipo de terapias son buenas, pero hay que saberlas realizar de acuerdo al proceso, al caso, a la edad. Y en ese sentido se está preparando un seminario. Cuéntanos un poquito sobre el mismo y pues para que nuestros amigos oyentes puedan inscribirse. bien, cómo no. Sí, el seminario tiene una duración de 4 horas justamente porque es largo por la complejidad del tema, ¿sí? En principio, lo que hacemos es, lo que hago porque lo imparto yo, es definir qué es el abuso sexual infantil o las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Acá yo utilizo ambos como sinónimos, siempre aclaro que abuso sexual infantil es la figura jurídica que está en nuestro Código Penal de Argentina, pero está en debate justamente el poder llamarlo violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes para poder destacar la postura del de niño, niña y adolescente como sujeto de derechos, porque abusar es hacer uso y se refiere a una cosa, y un niño o una niña no es una cosa. Entonces quedó como esa figura jurídica como un poco atrasada en el tiempo, pero bueno, está en discusión, por eso yo menciono ambas, porque ambas son válidas, ¿sí? Y son sinónimos. Entonces lo que hacemos es definir, porque no hay una definición ni única ni homogénea, sino que hay muchísimas, siempre desde un encuadre psicoanalítico, porque es el encuadre desde el que yo trabajo y tengo la experiencia, desde el cual me formé también, y también es lo que quiere transmitir justamente la Escuela de Psicoanálisis de Quito, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver indicadores, ¿sí? Hay muchísimos indicadores de tipo físico, conductuales, psicológicos, que no podría desplegar ahora porque son muchos, pero son como alarmas, alertas, ¿sí? Que el niño, la niña adolescente va manifestando y que los adultos, no solo los profesionales de salud mental, sino los que son encargados de la crianza o mismo las escuelas,
los niños, niñas y adolescentes pasan un montón de tiempo, por ejemplo, en la escuela. Son ámbitos donde un profesor, una maestra, una preceptora puede tener un vínculo de confianza y puede notar un cambio, por ejemplo, en la conducta, ¿sí? Eso puede ser una alarma o una alerta. Igualmente, siempre tenemos que tener en cuenta no un solo indicador, sino una correlación, ¿sí? De varios de ellos. Y siempre vamos a hablar de una sospecha de abuso sexual infantil. Como decía antes, la investigación corre por parte de la justicia. Nosotros desde la parte psicológica estamos para contener, alojar y aliviar algo de ese dolor y ayudar a procesarlo. Después también vemos ejemplos de casos clínicos, porque siempre con ejemplos de la vida cotidiana que lamentablemente suceden, como sucede allá también en Ecuador, eh, podemos llevar algo de la teoría tan abstracta a que se comprenda mejor en un ejemplo práctico, ¿sí? Después también vamos a hablar mucho acerca de lo que es el trauma y de cómo abordarlo desde las técnicas psicoanalíticas, como decías vos, en las diferentes edades, porque hay distintos recursos lúdicos, eh, o es diferente si es un niño o niña pequeña que si es un adolescente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta varias de estas cuestiones, arribar a algunas conclusiones, siempre invitando a seguir con el intercambio y las reflexiones, ¿sí? Esta es una temática que se ocultó y se silenció durante mucho tiempo. De hecho, antes se arreglaba al interior de la familia el problema, para que justamente no haya esta eclosión, este desmembramiento familiar o el qué dirán los demás. Por suerte hoy en día se está visibilizando mucho más, sin embargo, falta todavía. De hecho, las estadísticas no son representativas de los casos reales, porque lamentablemente como existen estas cuestiones de no, no defraudar, entre comillas, ¿no? A la familia, su reputación, etcétera, muchos casos no llegan a la denuncia, ¿sí? Entonces, no son totalmente representativas las estadísticas. Lamentablemente, siempre de las que se informan, sabemos que hay más casos aún. Bueno, entonces, como te decía, la idea es también, se hacen espacios de intercambio. Está organizado en 4 bloques el seminario, donde se va avanzando, se va profundizando y se va dando un espacio de preguntas, porque por suerte suele participar bastante gente, en el buen sentido lo digo, ¿no? Porque la temática es compleja, es difícil, pero siempre desde el lado de lo que podemos hacer, como decía antes, no solo los profesionales de la salud mental, sino como ciudadanos todos, ¿no? Tener herramientas para saber si se enciende una alarma, bueno, ¿qué hago? Hasta puedo denunciar de manera anónima si no me quiero exponer, ¿sí? Pero si estoy viendo algo, poder darle la ayuda a ese niño o niña quien no tiene las herramientas por su etapa evolutiva, básicamente, ¿sí? Este Y bueno, seminario, se da un espacio Marina, también. Sí, sí, justamente este seminario está abierto para solo profesionales, estudiantes de psicología o público en general. en realidad siempre lo venimos dando hace un año y medio por la gran convocatoria que tiene, y en un principio lo habíamos pensado como dirigido solamente a profesionales o estudiantes, pero la verdad es que hay gente que no es necesariamente profesional del área, eh, digamos, miembros de la comunidad en general que se interesan mucho por la temática, entonces también les hacemos espacio para que participen. Siempre se les avisa, ¿no?, de que va a haber cierto vocabulario técnico, eh, pero sí pueden también participar. Son bienvenidos y bienvenidas. La fecha, La fecha es el 15, sábado 15 de marzo, a las 9 horas de Ecuador. muy bien, entonces pues todos están invitados y te agradecemos, Marina, por toda la información que nos has brindado en el tema de No, la por favor.
en el tema del análisis de las terapias y pues qué bueno saber que ya este tema se va a hablar a través de la escuela y los profesionales, público en general pueden asistir. ¿Cómo te encontramos, Mari, en las redes sociales? Bien, yo tengo el perfil de Instagram, que es profesional, que es @lic.mluzgarcía. El LIC es de la abreviación de licenciada, ¿sí? Y Luz es mi segundo nombre, por eso es M. Luz García. Ahí pueden encontrar algo de material que voy subiendo en relación a esta temática en especial y a otros trabajos que he realizado también de otros temas. Bien, entonces el psicoanálisis estará presente en el Ecuador a través de este seminario internacional en el que un experto en el tema va a hablar sobre estrategias para los profesionales y sobre todo para quienes participen puedan tener claro el proceso de la terapia para el niño que ha sufrido el abuso sexual en estos tiempos que se escucha muchísimo. Sin embargo, las estrategias y las herramientas hay que tenerlas como prevención y saber que hay que sociabilizar estos temas para que se pueda hablar y el ejercicio de la ley sea más eficiente y no quede en la impunidad. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Gracias, Marina.